Profesor, compañeros, muy buenas tardes. Un saludo para todos. En esta actividad nos piden contestar algunas preguntas después de haber leído el módulo 1 de la materia organización de documentos. Y pues aquí vamos a contestar algunas preguntas y dar unos ejemplos con base a lo que hemos estudiado. Pues lo primero que nos preguntan es por qué es importante organizar los documentos. Bueno, tenemos que decir que es importante organizar los documentos ya que permite, primero, tener un orden dentro de cada una de las oficinas o igual dentro de la compañía sobre todos los documentos que se manejan. Permite mantener también la seguridad de los documentos que así lo necesitan. Hay documentos que son privados y que no deben ser divulgados, entonces la organización de documentos permite identificarlos y poder archivarlos de una manera adecuada. Por otra parte, también la organización de documentos permite a la compañía ser más productiva, ya que pierde menos tiempo al tener cada uno de sus documentos en un lugar específico y puede enfocarse mejor al cumplimiento de los objetivos. Cada uno de los documentos que se crean, se generan o se establecen tienen una misión específica con relación a los objetivos que desea la compañía. Y bueno, también en el documento y en el módulo nos habla de la organización de los documentos digitales. Entonces también es muy importante la organización de documentos digitales, ya que esto permite también la ubicación rápida de cada uno de ellos y poder aplicarlos, organizarlos y darles manejo a medida que van llegando o que se van generando. Por esto es importante la organización de los documentos. Nos preguntan cómo se pueden diferenciar los documentos según su contenido y su origen. Entonces, por su contenido podemos diferenciarlos porque existen documentos públicos u oficiales y documentos privados. Los documentos públicos u oficiales son los que son generados por un funcionario público debidamente certificado. Y los documentos privados son los que son generados por la compañía, las organizaciones, las personas, pero que no tienen la certificación o la firma de un funcionario público. Por su contenido. Entonces, por su contenido, los documentos se clasifican como históricos, que son aquellos que permiten establecer las situaciones o puede ubicar a la compañía o a las personas en un momento específico de la historia. También tenemos los documentos contables, que son aquellos que permiten establecer el patrimonio y las condiciones financieras, podría decirse, de la compañía. Existen los documentos administrativos, que los documentos administrativos son aquellos que se generan en la empresa para su funcionamiento y para su manejo de su actividad. Existen los documentos mercantiles, que son aquellos que certifican un acuerdo entre dos partes a nivel comercial. Acá tenemos el ejemplo del pagaré. Bueno, ya hablo de los ejemplos, que no he hablado de ninguno de los ejemplos. Y tenemos los documentos notariales, que los documentos notariales son aquellos que tienen un sello o una aprobación, una certificación por parte de un notario. Bueno, como no di ejemplos, entonces vamos a hablar de los documentos históricos. Entonces, en documentos históricos y documentos privados existen este tipo de documentos por contenido. Entonces, en documentos oficiales o públicos tenemos, por ejemplo, la escritura pública de la empresa. En los documentos privados podemos tener los contratos laborales. Acá por su contenido, entonces por su contenido en los históricos
También podemos relacionarlo, por ejemplo, con la escritura pública de la empresa porque es un documento histórico. En la parte contable podemos hablar de documentos como el contrato de trabajo, podemos hablar de otros documentos como una factura. En los documentos administrativos podemos hablar de los planes o el programa de capacitación de la empresa o el programa de auditorías internas. En los documentos mercantiles, entonces ya está el ejemplo del pagaré o el cheque. Y en los documentos notariales podemos hablar de un notarial, puede ser un extrajuicio. Los extrajuicios son documentos notariales. Otra de las preguntas que nos hacen es qué factores o elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es de las normas vigentes con relación a documentación, que pues, en el texto tenemos la relación de dos normas específicas, que es la NTC 9001, en los numerales 4.2.3, ahí nos hablan del control de los documentos. La NTC 9001 es de gestión de calidad, entonces lo que busca es que se cumplan todos los procedimientos y que los protocolos establecidos por la empresa estén enfocados a ofrecer una calidad en cada uno de sus procesos para mejorar la calidad de la compañía en general. Entonces ahí tenemos esa norma, la NTC. Y por otro lado tenemos la ley 527 de 1999 que habla y establece como la normatización para el manejo de mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales. Entonces, lo primero, estas son las normas. Ahora, ¿qué elementos debo tener en cuenta para la organización, en mi organización para recibir los documentos? Entonces el texto nos habla de que debemos tener en cuenta el organigrama de la compañía, ya que el organigrama nos permite tener claro cuando se recibe un documento o cuando se gestiona un documento, hacia dónde se debe dirigir este documento, cuál debe ser la persona que debe tramitarlo o que se le debe entregar. Y también nos habla de la cultura corporativa, que la cultura, entonces, es donde se establece la visión, la misión y los valores de la empresa. Entonces, al tener clara la cultura corporativa, podemos tener claro sobre la gestión que se le debe dar a cada uno de los documentos que se manejan o tramitan dentro de la compañía. ¿Cómo puedo verificar la correspondencia tanto física como electrónica recibida? Ok, entonces acá en la correspondencia física lo que debemos verificar es el remitente que debe existir en el documento que llegue. Si eso no existe, entonces se debe devolver el documento sin abrir y sin nada. También se debe verificar el contenido. Entonces, si en el contenido se deben verificar las fechas, que coincida tanto la del documento como la del sobre en el que se está entregando, que coincidan las fechas. Perdón. Si no coinciden, se debe hacer una anotación y se debe coser el sobre con los documentos internos para que queden anexados, cogidos. También se debe verificar la firma del remitente en el documento. Si la firma no existe, el documento también debe ser devolvido, no tiene ninguna validez. Y bueno, eso con relación a la documentación física. Con relación a la documentación electrónica, los correos electrónicos, se debe tener en cuenta que el remitente, que debe ser claro y debe coincidir con la información que se tiene en la compañía. Si no coincide,
se debe devolver sin abrir los anexos. Bueno, acá en la física me devuelvo un poquito. Se debe tener en cuenta también los anexos que se deben revisar, que sean los mismos que establece el sobre o que sobre el contenido que tiene el sobre. Si no coinciden, se debe hacer una anotación y se debe informar al remitente cuál es la información que se está recibiendo. Ok, me devuelvo otra vez entonces a los electrónicos. Estaba hablando de que el remitente debe ser claro, se debe conocer. Si no se conoce el remitente, se debe devolver el correo sin abrir los anexos, ya que esto puede generar riesgos a nivel informática de virus y demás. Y las firmas digitales. Entonces, cuando se tienen establecidas firmas digitales, se puede tener claro que el documento es un documento o el correo es un correo original, y cuando se vuelva a reenviar, pues esta firma se va a eliminar, entonces ya se tiene claro de que se generó algún cambio en el documento original. Entonces esto es lo que debemos tener en cuenta tanto para la documentación física como la documentación electrónica. ¿Qué beneficios trae para la organización disponer de un manual de correspondencia? Entonces, el manual de correspondencia es muy importante porque establece por escrito cuáles son los procedimientos, cuáles son los pasos a seguir al recibir una documentación. En el manual de correspondencia nos va a decir cuáles son los diferentes tipos de correspondencia que se manejan en la compañía y cuál debe ser el trámite específico para cada uno de ellos. Establece las normas y establece los procedimientos para el manejo de la correspondencia. Entonces, uno de los beneficios que trae es que puede organizar el proceso de recepción de correspondencia, de envío de correspondencia, de generación de correspondencia. Organiza cómo se debe manejar, de tal manera pues que la compañía no vaya a tener digamos una pérdida de tiempo o pueda tener pérdida de productividad porque se acumula la correspondencia, porque no se le da el trámite correcto a ella. Entonces, esto es básicamente el gran beneficio de tener un manual. Y lo otro es que disminuye los tiempos de capacitación para cada uno de los empleados que manejan la correspondencia, ya que en un documento se tiene toda la información sobre cuál es el manejo adecuado. Entonces, esto es lo que hace entre el momento de recibir la correspondencia y tramitarla, que sea muy eficiente. Y bueno, otro de los beneficios es que disminuye los tiempos de respuesta de cada uno de los documentos que se tramiten, que se generen, y evita inconvenientes legales, ya que al recibir una correspondencia y manejarla de una manera correcta, pues va a tener el trámite interno correcto y va a permitir que pues la compañía conozca cuáles son las situaciones que se están presentando de manera oportuna. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Esta es la presentación para la materia de organización de documentos. Mi nombre es Freddy Marulanda y estoy en el programa de técnico profesional en procesos administrativos. Profe y compañeros, muchísimas gracias. Que estén bien.